Y es momento de hablar de orden, pero en una situación muy particular que, según me dice Leila Sosa, al menos una vez todas las personas han transitado. Estamos hablando de las mudanzas y por eso ya la tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Leila? Buenas noches, hola a todos. Vamos a hablar de una de las causas de estrés mundial más transversales a todos, no importa género, edad, siempre en algún momento de nuestra vida nos mudamos, al menos una vez, porque al menos nos vamos de la casa de mamá y papá, o nos vamos a estudiar, o decidimos comprar nuestro primer hogar. Entonces, realmente junto con los grandes hitos de nuestra vida, que puede llegar a ser algún fallecimiento, divorcios o casamientos, cualquier cambio de esos nos llevan a veces a vivir una mudanza. En este caso lo que vamos a ver es cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener en cuenta para al momento de mudarnos este proceso sea un poquito más relajado. Es posible. Es posible, es posible. Y me voy a adelantar al punto 4, que no sabía si ponerlo en el 1 o en el 4, pero las mudanzas comienzan 6 meses antes y terminan 6 meses después del día D. Es importante para mí tener en cuenta y que todos tengamos en cuenta que es un proceso. Y obviamente desde que nosotros buscamos nuestro hogar, decidimos cuál va a ser, buscamos cómo vamos a reubicar lo que nosotros ya tenemos en mente, que es lo que creemos que es lo mejor porque es nuestro hogar hoy en día, en un nuevo espacio que no lo conocemos, que no sabemos cómo se va a dar y cuál va a ser. Entonces, empezar a elegir con tiempo, decidirnos con tiempo, tratar de no mudarnos en la primera opción que encontramos. Esos son, bueno, los premudanzas que se pueden empezar a hacer 6 meses o un año. Es verdad y es difícil y en el país y como estamos y el dinero que implica una mudanza, lo que estoy diciendo me van a decir, Leila, ¿qué decís? Pero bueno, ir teniéndolo en cuenta como para empezar a hacer este proceso desde un lugar un poquito más relajados y no tan estresados. El punto 1 que tenemos en nuestra lista es esto de lo que hablamos siempre, de tirar, regalar, vender, que estábamos hoy recién charlando. Más que nunca es un buen momento para empezar a deshacernos de cosas. Por supuesto. No tratar de todo lo que nosotros queremos llevar, o todo lo que nosotros tenemos, querer llevarlo, querer ponerlo en algún lugar. Capaz que es el momento ideal para poder transformarlo en dinero, transformarlo en espacio, transformarlo en menos cosas que cargar, porque al fin de cuentas en la mudanza nos damos cuenta que empezamos a poner todo en cajas, a poner todo en espacios reducidos que tienen que ser trasladables y que eso es dinero. Tenemos que subirlo arriba de un móvil, arriba de más viajes en el auto. Se transforma en dinero. Entonces, esto de empezar a descartar lo que realmente no necesitamos es un buen primer paso. Como segunda instancia, y también muy importante, es esto de planificar los sectores y las habitaciones, como les decía hoy. Sí o sí, mínimamente tenemos que tener 2 habitaciones, 3 habitaciones, un baño, 2 baños y desde ahí ver cómo vamos a trasladarlo. Si nos trasladamos a un lugar que va a ser más grande o nos trasladamos a un lugar que va a ser más chico, porque también puede llegar a ser que nos mudemos de casas grandes a departamentos o bueno, de departamentos a casas más grandes, pero tenemos que armar más habitaciones. Y para eso necesitamos también hacernos un buen stock de cintas, cajas, fibrones, papel burbuja, papel de diario, papel madera, todo lo que ustedes se imaginen que vamos a necesitar el día de la mudanza tiene que estar, yo les diría, esos 6 meses que hablábamos hoy o los 3 meses antes. ¿Por qué? Porque lo ideal es empezar a utilizarlo mucho tiempo antes, empezar a planificar mucho tiempo antes. Si nosotros sabemos que vamos a mudarnos o que nuestro contrato termina el mes que viene, claro, o determinado mes, empezar en la mayor cantidad de tiempo posible antes para poder llegar a ese día de la mudanza también más tranquilos. El siguiente punto habla de tener preparados valijas, tener preparado un bolso, lo que a nosotros nos sea cómodo, para poder, obviamente con ropa y elementos de higiene, para poder sobrevivir, hacer supervivencia los próximos 10 días. Claro, que habitamos la casa nueva, digamos. Que habitamos la casa nueva o que estamos deshabitando también, claro, la casa que ya vamos a dejar, porque
¿Qué es lo más común que pasa en la mudanza? Guardamos todo. Y no sabemos dónde está. Y no sabemos dónde está y qué hacemos. ¿Cuál es el instinto? Empezar a abrir todas las cajas. Entonces, si nosotros tenemos preparado una valija, un bolso que nosotros realmente vamos a necesitar por la cantidad de días, más sobre todo si tenemos niños, tener preparados también no solo estas cosas básicas, sino juguetes a mano, remedios, los remedios básicos también a mano, todo lo que podamos llegar a necesitar en ese tiempo que realmente sea indispensable. Si no, bueno, como ya te digo, empezamos a abrir cajas o empezamos a salir a comprar. El siguiente punto que les había enumerado era este de tratar de trabajar 6 meses antes y 6 meses después. 6 meses antes, obviamente, en la casa que vamos a dejar y 6 meses después en la casa que vamos en la casa que vamos a recibir, teniendo en cuenta que muchas veces la mudanza también implica no solo el juntar nuestras cosas, sino el pintar las habitaciones, el cambiar las luminarias, todo este trabajo que muchas veces lo que nos pasa es que nos mudamos una semana antes de entregar el inmueble y después nos queda muchísimo trabajo. Sacar los aires acondicionados, sacar los artefactos que tienen que ver con el gas. Tener en cuenta antes de la mudanza, llamar electricistas matriculados si es posible, un gasista matriculado para que haga todos los controles, cosa que el día de la mudanza cuando nos mudemos podemos enchufar la heladera y funcione, podemos contratar o llamar o planificar el cambio del aire acondicionado y funcione. Parecen detalles, pero todo sucede en el momento más estresante de nuestra vida. Entonces, al menos tenerlo enlistado nos ayuda un montón. El punto siguiente que vamos a ver en la tabla es otro de los puntos que para mí es indispensable en una mudanza y es el de etiquetar y hacer un pequeño inventario. El inventario no tiene que ser nada más que un cuadernito o una hoja que lo llevemos con nosotros en todo momento. Mientras hagamos la mudanza, digamos, mientras juntemos todo en la casa y cuando lo llevemos a la casa nueva. Y el rotular las cajas es súper importante. Las cajas se rotulan principalmente por espacio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ir juntando las cosas por espacio y no ir mezclando ni mechando de a poquito. Juntamos todo un baño, juntamos toda una cocina, juntamos todo un placar o un cuarto. ¿Para qué? Para que no se nos mezclen las cosas, porque si no, y para que tampoco empecemos a vivir como un cierto Kosovo que no se termina más. Sí, claramente. Está muy interesante y está muy bueno lo que estamos viendo en el video también, de todas estas cosas que podemos seguir utilizando la mesa, pero bueno, ya la tenemos embalada, tener en cuenta todo lo que son las cosas electrónicas, todo lo que tiene que ver con las cosas de vidrio, planificar si vamos a necesitar el stretch, si vamos a necesitar, el stretch es este plástico que se pega en sí mismo, si vamos a necesitar rollos de cartón cuando tenemos sillones o tenemos alfombras. Son detalles y son cosas súper importantes que en el momento, si no, las tenemos que salir a comprar. Y otra cosa muy interesante es que yo recomiendo algo que no se hace la mayoría de las veces, que es mudarnos un día de semana. ¿Por qué? Porque tenemos todo abierto y podemos levantar el teléfono al cerrajero, al electricista, como le decías hoy, y alguien nos va a responder. Que a un domingo nunca, el día menos indicado. Solemos decir, no vamos a pedir el día en el trabajo, nos mudamos el sábado o el domingo y lo resolvemos. Creo que es una de las decisiones más difíciles a tomar y me parece complicada. El punto número 6 es medir muebles, poder hacer un croquis o tomar fotos de la casa nueva, vacía, para poder reubicar y saber a dónde vamos a llevar en el momento de la mudanza cada cosa. Y ya cuando lo vamos bajando, ya lo vamos dejando, al menos si no es en el lugar definitivo, en la habitación definitiva. Entonces también vamos a saber cómo ir subiéndolo en la camioneta o en el camión que nos haga la mudanza. Vamos a tener el croquis y el inventario, ya vamos a saber en qué habitación va a ir cada una. Vamos a elegir cuál fue la habitación de cada uno. Y también, importantísimo, obviamente ya tener, si vamos a pintar la casa nueva o si vamos a hacer algún arreglo, lo ideal es que para el día de la mudanza eso ya esté hecho. Obviamente siempre en una casa nueva, por sobre todo si no la terminamos de hacer nosotros, sino que es una casa que ya estuvo habitada, vamos a encontrarnos con estas sorpresas que son propias del lugar
al que nos estamos yendo y que vamos a tener que empezar a conocer y tenemos que empezar a amigarnos con eso que hoy nos causa estrés y puede llegar a ser por un largo periodo. Entonces es interesante también eso de poder tener esas herramientas. El punto siguiente también es interesante, y con respecto al medir y las habitaciones de la casa nueva, tener en cuenta si vamos a poner ventiladores de techo, luminarias y demás, dónde van a ir los muebles para ver si realmente todos estos artefactos cumplen la función finalmente. No cargar tanto las cajas. Bueno, eso es un tip. No elegir cajas tan grandes. Por lo general decimos, bueno, vamos por los supermercados, por los lugares pidiendo cajas. Tenemos que mudarnos y vamos pidiendo cajas. Es decir, ¿qué caja necesitas? Grande, grande. Así entra todo, pongo todo y es más fácil, más rápido. No, lo ideal sería que sean cajas medianas o cajas chicas incluso para todo lo que es vidrio, para todo lo que es vajilla, para lo que son perfumes, maquillaje, todas las cosas chiquitas. Lo ideal es que lo transportemos en cajas chiquitas, que lo podemos después poner en cajas más grandes, obviamente todo bien rotulado como para que eso no sea más fácil al momento de subir, bajar y como hablábamos hoy del traslado. Sí, es así. Utilizar las propias cosas que tenemos en casa, que tenemos que mudar, como por ejemplo los tuppers para llevar los cubiertos. Claro. O sea, ir empezando optimizando. Exactamente. Aprovechar ese espacio que si no, cuando lo trasladamos es espacio vacío que ocupa el lugar. Y después el último punto, pero no menos importante por ello. Bien, se quedó sin punto, nos quedamos sin punto. Pero sí, paciencia, buena energía, escucharnos, tenernos la idea y la predisposición, como hablábamos hoy con Jime, de que todo cambio, por más que sea o que se produzca de algo que nos pone triste o de algo que no quisimos o de algo que se nos vino encima, como le dicen, que sea o se proyecte como un buen cambio, como un nuevo comienzo. Así es, exactamente. Así que bueno, hoy mi idea es que las mudanzas empiecen a ser algo parte de la familia y que todos podamos disfrutar en algún momento. Muchísimas gracias, como siempre, Ley, por estar con nosotros y nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días.